Ahora sí, mis hermanos queridos. Amén, amén. Bien, damos la bienvenida entonces a los hermanos que se van a reunir aquí también por la plataforma de Facebook, aquellos que van a estar recibiendo este programa en vivo o quizás en forma diferida, ¿no? También saludando, por supuesto, como siempre, y dando gracias al Señor por los hermanos que ya están en la plataforma de TikTok. Hay un grupo de hermanos, seguramente que se van a agregar otros tanto, ¿no? A la misma vez queremos dar la bienvenida y saludar a los amigos que se unen después en la plataforma de YouTube y lo que van a recibir estos a través de los diferentes medios de comunicación, como son los diferentes grupos de WhatsApp. Damos gracias realmente por esta oportunidad, hermanos queridos. Gracias a Dios porque podemos estar de una u otra forma predicando el Evangelio, ¿no? Yo recuerdo años atrás, por ejemplo, ustedes se van a acordar, condenaban lo que era este tema de las redes sociales, trataban de demonizar, ¿viste? Demonizar algo horrible del tema de las redes sociales. Pero viste, hermano, que da su fruto. Usándolo correctamente da su fruto, ¿no? Hemos visto acá en la plataforma, hemos visto testimonios tremendos de cómo el Señor ha obrado en los corazones de hermanas y hermanos, ¿no? Así que toda esa cosita, y eso es producto de ustedes, ojo, acá no es que, ay, es César, no. Eso es porque ustedes están orando, porque ustedes están apoyando, ustedes acá en la plataforma, los otros hermanos. Por eso es el cuerpo de Cristo, ¿entendés? No es que hay uno solo que se lleva toda la gloria y la honra, no, mi hermano, acá estamos todos pechando. Capaz que por ahí como un tropezón en las caídas, pero estamos todos tirando ahí. Así que la gloria siempre para todos nosotros. Perdón, para Dios, me equivoqué. La gloria siempre para Dios. Y nosotros estamos colaborando en ese sentido con lo poco, lo mucho que podemos hacer para el Señor. Bien, yo quiero presentarle un tema que seguramente ustedes han escuchado mucho en las redes sociales, se ha hablado mucho de este tema, hay mucha discusión, hay discusiones, hay personas que incluso hasta se faltan el respeto, ¿no? Y son supuestos hermanos. Es como si estarían peleando dos equipos, dos hinchadas de fútbol, ¿no? Acá en Argentina tenemos a River y a Boca, que son las hinchadas más famosas y populares que tenemos. Parece como que se están peleando dos barras bravas, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso no es nuevo. Esto ya viene de hace cuántos siglos atrás, esta lucha tremenda, ¿no? Aparentemente parecería como que si uno defiende lo que es la postura de la seguridad de la salvación, ¿se acuerdan que estamos estudiando eso nosotros los días lunes y miércoles, soterología, ¿no? Bueno, cuando nosotros nos ponemos desde ese punto de vista a defender la salvación, la seguridad de la salvación del creyente, parece como que nos tienen que encasillar sí o sí en esta parte de que ustedes son calvinistas. ¿Pero por qué que somos calvinistas? Porque ustedes creen en la seguridad de la salvación. Y aquellos que aseguran que la salvación se pierde, a ellos lo encasillan en los arminianistas o arminianos o armenios. ¿Por qué? Porque, bueno, Arminio justamente enseñaba que la salvación se perdía, ¿no? Pero en realidad no es así, hermano. No es así porque la postura que tenemos nosotros, por lo menos acá, y muchos hermanos que ustedes conocen también que andan por ahí, no es ni arminiano, no es ni calvinista, no es ni luterano, ni ninguno de la reforma, no. La postura que nosotros defendemos es la postura bíblica, cristocéntrica y bíblica. Por eso ustedes acá muy pocas veces me va a escuchar a mí o a otro hermano que tienen esta postura bíblica nombrar a personajes como dijo Lutero, dijo Calvino, dijo Arminio, dijo San Agustín de Hipona. No porque no nos interesa. Está bien, vamos a decir que estos personajes han contribuido con algunas enseñanzas que han favorecido, podríamos decir, o han impulsado en su tiempo un poquito el cristianismo, ¿no? Pero lamentablemente
Sí, mi hermana Noemí, volví a intentar subir de vuelta, dale, así hasta que enganché. Pero, ¿qué sucede? Somos hijos de Dios, nos consideramos cristocéntricos y bíblicos, y por ese motivo nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Somos estudiantes de la Biblia, estudiantes de las Sagradas Escrituras. Más allá de que mi corazoncito o mi postura, no, vamos a estudiar la Biblia. Yo quiero presentarles, ¿sí?, acá un escrito, es un estudio, vamos a llamarlo así, de un pastor americano. Un pastor americano, el nombre de este pastor es Peter James Putney. Ese es el nombre, Peter James Putney. Yo les cuento un poquito acá, lástima que invité a la hermana Carolina de Colombia para que nos acompañe, porque ella puede dar testimonio justamente de este pastor, porque este pastor comenzó a trabajar, yo lo conocí también en las redes sociales hace años atrás, y luego, bueno, entablamos cierta amistad, no vamos a decir que somos amigos íntimos, nos conocido nada más. Y él tiene justamente mucho escrito en defensa justamente de lo que es la sana doctrina. Él es un pastor bautista y está en estos momentos trabajando o ministrando en Colombia, en una localidad que se llama Río Negro, en Colombia, y tiene una iglesia muy linda, con un grupo de hermanos muy bonito. En algún momento la hermana Lady Carolina, que pasa por acá, ella se congregó con ellos, pero bueno, después por razones de trabajo tuvo que dejar esa congregación, ¿no? Pero es un pastor de muy buena doctrina. Y él escribió un artículo, tiene 136 hojas, yo me lo he leído, excelente, porque te toca desde el punto histórico, o sea, y te da fuentes. Eso es importante, hermano. Cuando alguien quiera presentarle un estudio o algo, tienen que exigirle las fuentes. A ver, vos me decís que esto pasó en la historia, bueno, mostrame la fuente, aunque se haya escrito, tiene que salir. Bueno, este estudio, ahora cuando ustedes lo vean en Facebook, sale todas las fuentes para que vos busques, para que veas que no hay nada inventado. Eso es algo bueno. Por eso la interpretación que tenemos, por lo menos que tengo yo y la que intento inculcar, enseñarle a ustedes, es la histórica, gramática, literal, que es una de las interpretaciones más correctas para poder interpretar las Sagradas Escrituras, ¿viste? Porque no le erra para nada. Hay algunos que son historicistas y ahí le erran por completo. Otros son directamente alegóricos, tienen la interpretación alegórica, también le erran, pero grandemente. Pero cuando vos estudias la Biblia desde un punto de vista histórico, gramático y literal, no le erran. Por supuesto, eso va guiado con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el artículo que tiene el hermano, que yo lo voy a dejar después, por supuesto, en los grupos, ustedes lo van a poder encontrar para que lo chequen a los que les interesa. Él lo tituló así: Confrontando el Calvinismo. Y presta atención porque él es duro para decir las cosas, ¿no? Él dijo, por ejemplo, la doctrina que hace ver a Dios peor que el diablo. Y mira que te digo una cosa, hay hermanos que no van a aceptar esto, y hablo de hermanos en Cristo, justamente por lo que venimos viendo nosotros, que no podemos nosotros estar condenando. Ojo, acá dice el calvinismo, confrontando al calvinismo, no dice confrontando a los hermanos, porque sabemos que en esos lugares hay hermanitos también, claro que sí. Recuerden que siempre decimos acá, vamos a confrontar las doctrinas, como dijo ayer el hermano Wilber, ¿se acuerdan? Él dijo bien clarito, y me parece fantástico: si el hermano César tuerce las doctrinas, ¡pumba! Y me parece excelente. Es más, hermana querida y hermano que están acá, si en algún momento realmente ven que sin querer he torcido algo, me he equivocado, háganmelo saber, me lo tienen que hacer saber, porque de esa forma yo me voy a corregir y podemos evitar, en este caso, que yo caiga en pecado y ustedes, por callar, caigan en pecado de omisión, ¿no? Entonces, hermano querido, título, confrontando el calvinismo.
Subtítulo: la doctrina que hace ver a Dios peor que el diablo. ¿Ve que dice la doctrina? La doctrina. ¿Y saben por qué hace ver peor que el diablo? Porque, miren, yo estuve leyendo un poco acá también. Te van a mostrar que Dios es el que creó el pecado. Y te sacan texto bíblico, de acá y de allá. Te van a hacer ver que Dios ha creado el pecado, ha creado el mal. En definitiva, cuando una persona cae en pecado, es culpa del diablo, de Dios, porque Él creó el pecado. No te imaginas lo que hice acá. Vamos a comenzar entonces, si Dios permite. Espero que no me falle la computation. Déjame que dé vuelta la computadora acá. Voy a hacer una introducción leyendo el prólogo. Leyendo el prólogo nos damos cuenta cuál es el corazón, en este caso, del escritor. Presten mucha atención, porque yo sé que hay hermanitos que acá no tienen, digamos, mucho conocimiento en cuanto a esto. Yo estaba buscando otro escrito, que es por el que yo aprendí el tema del calvinismo hace más de 15 años atrás. Sí, casi, yo creo que 15 años, para no exagerar tanto. Aprendí justamente esto de un libro que se lo recomiendo, está en Amazon para comprarlo. Se llama, es de David Hahn. David Hahn, ¿qué amor es este? Así se llama. Es un libro espectacular. Yo lo tenía, entre que me cambio para acá y me cambio para allá, lo he perdido al libro. Eso me dolió un montón, perder ese libro. No es caro. En este momento no lo puedo comprar yo, si no lo compraría de vuelta ese libro, pero se lo recomiendo. David Hahn, así se llama, David Hahn, ¿qué amor es este? Un estudio muy profundo, con fuente, algo similar a lo que vamos a ver ahora, con prueba, testigos, testimonios, todo. Tremendo. Bien, acá nos aparece una dedicación. El pastor Dr. Peter James Putney dice esto: este libro es dedicado a mi Señor y Salvador Jesucristo, quien murió por todos nosotros y nos dio su palabra perfecta para guiar nuestras vidas. Ahí comenzamos, ya muy bonito la dedicación que él está haciendo acá, el pastor. Y yo quiero leer un poquito el prólogo. Con esto usted se va a empezar a dar cuenta qué clase de hermano, de pastor es este hombre, que es excelente, te digo, en cómo levantó la congregación, cómo sale a predicar en la calle y en Colombia. Tremendo. El prólogo dice así, ¿no? El propósito de este libro es ayudar a los cristianos a entender qué es la doctrina reformada. Preste atención, eso es muy importante que usted se lo grabe. Reformada, la reforma. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy en día usted va a escuchar de muchas congregaciones que tengan el nombre de reformada, iglesia reformada, iglesia bautista reformada. Y acá hay una contradicción que vamos a ver enseguida con el tema de la iglesia bautista, ¿no? ¿Qué es la doctrina reformada? Y el por qué es tan peligrosa para la iglesia de Dios. He trabajado en el ministerio en los Estados Unidos y en Sudamérica. A través de los años he visto el daño que el calvinismo puede hacer a los cristianos y a la obra de Dios. Bueno, acá quien está hablando, yo creo que comenté en algún momento a algunos hermanos, en mis primeros inicios, en el afán de querer buscar la sana doctrina, porque justamente las personas que están en esta iglesia calvinista reformadas son personas intelectuales, tienen mucho conocimiento en cuanto a muchos libros, mucha Biblia, tienen, yo no voy a decir que no, pero fallan en esta parte soteriológica, que como decía hermano Weber, doctrina fundamental. Ahí no hay negocio que hacer. Fallan en esa parte. Por eso es que se lo consideran muchas veces herejes, por cómo atacan la doctrina, ¿sí? Y en el afán, en mis primeros pasos,
de buscar justamente una iglesia de sana doctrina, porque yo nací en una iglesia pentecostal, me fui justamente a una iglesia calvinista. Estuve un tiempo ahí, comencé a devorar, como quien diría, todo lo que enseñaban ahí en el calvinismo, todos los libros, comía, me encantaba, estaba con los ojos maravillados, y comencé a predicar el calvinismo sin darme cuenta, ¿no? Como estaba diciendo al comienzo, te presentan dos opciones te presentan, y como uno es nuevo en la fe, cae en eso. La opción 1 es, bueno, si vos decís que crees en la seguridad de la salvación, sos calvinista. Ahora, si no crees que la salvación es segura y se pierde, sos arminiano. Entonces te encasillan sí o sí en una de las dos. En mi caso, me metían en la parte de los calvinistas. Y bueno, yo creí que era calvinista y comencé a estudiar el calvinismo. ¿Qué pasó? Con el tiempo formé a 2 discípulos, también dentro del calvinismo. Pero había algo, que es lo que le pasó a Charles Spurgeon, había algo en mi corazón que no me permitía seguir con eso. ¿Por qué? Porque el calvinismo, como vamos a ver nosotros enseguida, te enseña de que hay predestinados, hay escogidos por Dios, que a uno escoge para salvación y a otro lo escoge para condenación. Por eso el título que puso acá el pastor Peter, que es una doctrina que hace ver a Dios más malo que Satanás. ¿Entiende, hermano querido? Y entonces, ¿qué sucedió un tiempo? Yo digo, no puede ser, algo está fallando acá. Y bueno, gracias a Dios que salí de ese lugar, pero he dejado secuela, porque si bien estaba enseñando mal, herejía, a uno de esos discípulos he lastimado. Eso lo confieso, mi Señor ya me ha perdonado ese pecado. Pero al otro, gracias a Dios, que comprendió, me perdonó y salió de ese lugar. Entonces, por eso acá en el prólogo, este pastor está diciendo bien clarito que esto es una doctrina que hace mucho daño a la iglesia. Dice él acá, ¿no? Si continúa diciendo, la hermana Beatriz se nos cayó. Hermana Judimar, cuando la vea, por favor, subíla, dale, porque así yo no me distraigo con la lectura. Continúa el prólogo diciendo, ¿no? Quiero enfatizar que este libro no está atacando a los hermanos, ¿ven? A los hermanos que creen en la doctrina reformada. Eso hay que entender y hay que aclarar bien. Porque lo que pasa es que yo sé que queda chocante que César venga a presentar algo contra el tema del calvinismo y muchas personas o hermanos que están ahí se sienten atacados, se sienten ofendidos. Pero de ahí da la aclaración, hay que hacerla. No es contra vos, hermano, es contra las doctrinas de la reforma y es contra los falsos maestros. Pero sabemos que ahí hay hermanitos que aman al Señor. ¿Entienden? Él entonces enfatiza que este libro no está atacando a los hermanos que creen en la doctrina reformada, sino que está tratando de ayudarlos. No es mi intención, dice el autor, ofender personalmente a nadie que cree en la doctrina reformada. Lo que quiero hacer es ayudarles a ver por la Biblia que el calvinismo no es una sana doctrina. Grábese eso, no es una sana doctrina. Los que creen en la doctrina reformada muchas veces no entienden las enseñanzas bíblicas que muestran que el calvinismo es una falsa doctrina. Este libro tratará de resplandecer la luz de la palabra de Dios, mostrando así los errores de Juan Calvino y su doctrina. Lo más triste es que la doctrina reformada es algo que difama a Dios, al Dios verdadero de la Biblia, haciendo ver que Él es peor que el diablo. Es mi deseo que el lector abra su corazón para ver lo que la Biblia realmente enseña acerca del libre albedrío y la soberanía de Dios.
Gracias por leer leer este libro, y espero que sea de gran bendición para su vida cristiana. Dr. Peter J. Putney. Coloca un título, ve un versículo, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén, amén, amén. Bien, entonces, hermano querido, con ese prólogo, esta introducción que estamos haciendo, abramos nuestra mente. Y hay algo también, en este caso, esto es algo muy personal, yo no les voy a decir que ustedes lo hagan, pero es algo muy personal, y sé que muchos hermanos tienen este pensamiento. No aceptemos, o por lo menos yo no acepto, el título de reformador o de protestante. No, mi hermano querido. Cuando, por ejemplo, algunos amigos católicos atacan a lo que es el cristianismo, a nosotros nos llaman hermanos separados. ¿Y por qué nos llaman hermanos separados? Porque dice que hemos salido de la protesta o de la reforma. Y eso, por ejemplo, a ellos le da material para decir, ustedes salieron de la Iglesia Católica. Si bien hay hermanos actuales, como los luteranos, algunos de las reformas, muchos de ellos salieron realmente de la católica, sí, claro que sí, porque vamos a ver ahora en la historia, pero son hijos de Dios, aunque algunos tienen matices y conservan todavía algunas enseñanzas católicas un tanto encubiertas, un tanto encubierta. Por ejemplo, cuando se defiende la pérdida de salvación, es algo encubierto porque están diciendo, en definitiva, te salvas sí, pero por obras. Lo mismo que enseña la católica. Nada más que acá está un poquito más elaborado la doctrina dentro de lo que es el evangelismo. Por eso vamos a ver muchas doctrinas muy similares a las católicas, porque realmente sí, los protestantes y los reformadores salieron de ese conflicto grande de lo que era la Iglesia Católica. Gracias al Señor que salieron de ahí, ¿no? Muchos de ellos, gracias al Señor. Pero en ese salir han arrastrado también muchas prácticas católicas, muchas prácticas católicas. Y entonces, ¿por qué no aceptamos, o por lo menos yo no acepto el título de protestante ni de reformador? Bueno, lógicamente, porque si yo aceptara ese título diría, sí, es verdad, hemos salido de la Iglesia Católica. Pero hay una línea de tiempo, hermanos queridos. Hay una línea de tiempo que es desde allá de la Iglesia primitiva hasta este punto, que por lo menos las doctrinas se han mantenido puras. Se han mantenido puras. Y a esa línea es la que me considero, como mis otros hermanos, que pertenecemos. A la línea de la iglesia primitiva, que a través del tiempo, que han intentado hacer desaparecer, como vamos a ver ahora en la historia, han intentado hacer desaparecer. Juan Calvino, no sabe lo que era. Han intentado hacer desaparecer a ese pequeño remanente de la iglesia primitiva, que han venido en la línea del tiempo hasta el día de hoy han llegado. Hoy, si usted quiere llamarse, no se llame ni pentecostal, ni bautista. Ojo, no tengo nada contra ellos, estoy diciendo mi postura, ¿no? ¿Cómo se tiene que llamar? Bíblico, cristocéntrico. Aceptamos la palabra escrita del Señor. Si están de acuerdo, escriban amén, amén, amén. Si no, digan, no, así no es, y agarren piedra y tírenme. Hagamos una introducción. Y ahora voy a hacer un alto para que charlemos un poquito. Acuérdense, si quieren hacer un comentario, me cortan, no hay ningún problema. Podemos continuar, ¿sí? Introducción de este escrito que hizo el pastor Peter J. Putney. Yo vi la condición, escucha, ¿no? Yo vi la condición, a ver si introducción, perfecto. Yo vi la condición en la cara de la jovencita que había estado visitando nuestra iglesia por varias semanas. Este es un testimonio que está contando él. Le pregunté suavemente, ¿usted entiende que es pecadora
y que necesita a Jesús para ser perdonada, ella había escuchado el Evangelio de nuestra iglesia varias veces. Después de la predicación, me acerqué para hablarle personalmente de Cristo. Sí, yo sé que estoy en camino al infierno y que necesito recibir a Cristo. Eso dijo la niña, ¿no? La jovencita habló en una voz suave y emocional. Fue obvio que el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón. Con deseo fuerte de verla recibir a Cristo, le di mi próxima pregunta. ¿Le gustaría arrepentirse y recibir a Cristo como su Salvador? Y la jovencita, a ver, hermana, te voy a... ¿Querés preguntar algo, hermana Beatriz? ¿O se activó el micrófono solito? Se activó. Ahí está. A ver. Ok, perfecto. Bien. Voy a retomar la lectura entonces que estaba diciendo. Con deseo fuerte de verla recibir a Cristo, le di mi próxima pregunta. ¿Le gustaría arrepentirse y recibir a Cristo como su Salvador personal? La jovencita mostraba un conflicto en su cara. Después de pensar un rato, ella me respondió: no estoy segura de que puedo. Presta atención, no estoy segura de que puedo. ¿Por qué?, pregunté yo. ¿Qué es lo que le impide creer en Cristo? La chica pensaba. Después miró su silla de ruedas, donde estuvo sentada toda su vida, o sea, ella era inválida. Ella nació con muchos problemas de salud y había sido discapacitada toda la vida. Es que no entiendo por qué Dios quiere que yo sufra tanto, que es un pensamiento que muchas veces está en el corazón de muchas personas, ¿no? Es que, como dice, es que no entiendo, Dios quiere que sufra tanto. Dios me dio tantos problemas de salud, yo no estoy segura de que Él me ama. Entendiendo su conflicto, respondí suavemente: Dios sí le ama. Y es cierto que Dios permitió su problema de salud, pero Él puede usar aún su sufrimiento para el bien, que es algo como le respondió el hermano, ¿no? Debe entender que antes de que el hombre pecara, no había enfermedad. Las enfermedades del mundo son el resultado del pecado del hombre. Adán y Eva pecaron, y también todos nosotros. El pecado es la raíz de las cosas terribles de este mundo. Dios puede usar estas cosas para su gloria, pero no es culpa que el hombre decidió rebelarse contra Él. Es el pecado del hombre que llevó el sufrimiento al mundo. Dios sí le ama mucho y envió a su Hijo Jesús para morir por sus pecados. Él sí quiere salvarle y mucho. La chica me miró, ya con una cara confusa. Después me respondió: esto no es lo que dijo el pastor de la otra iglesia. Él me dijo que Dios es el creador del pecado. Presta atención, doctrina calvinista. Él dijo que Dios es el creador del pecado. Él hizo el pecado y es la razón de que hay pecado en el mundo. Aunque la conversación arriba parece extrema, es una realidad, una buena representación de la filosofía del calvinismo. El calvinismo es un sistema doctrinal que enseña mal la soberanía de Dios y quita el libre albedrío del hombre. Según esta filosofía, Dios es responsable por todos los hechos de ángeles y hombres, sean buenos o malos.
según el calvinismo, Dios es el autor del pecado. ¿Qué tal? Por eso el autor acá le pone justamente ese título, ¿no? Le pone ese título de que las doctrinas calvinistas hacen ver a Dios peor que el diablo. ¿Qué más continúa diciendo este escrito? La doctrina reformada ha crecido bastante en popularidad en los últimos años. Si uno entra en una librería cristiana, en el idioma español va a ver que la mayoría de los autores son con creencia en el calvinismo. Nombres reconocibles como R.C. Sproul, John MacArthur, John Piper o Piper, Arthur Pink, tienen mucha popularidad y fama en la iglesia. Estos hombres son bien educados y enseñan la Biblia correctamente en muchos aspectos. Por esta razón, muchos creyentes confían en ellos y piensan que si estos predicadores son calvinistas, debe ser una sana doctrina. Algunos de estos autores son más comprometidos al calvinismo que otros. Unos tratan de distinguirse como calvinistas moderados y dicen que no creen en unos puntos extremos del calvinismo. Pero la única diferencia entre el calvinista moderado y un calvinista de 5 puntos es que los de 5 puntos son honestos en cuanto a lo que enseña en su doctrina. O sea, lo que está diciendo acá, que hay personas, o en este movimiento calvinista, en esta reforma calvinista, hay personas que dicen, no, yo creo, o soy un calvinista moderado, creo en 2 puntos, o en 3, o en 4, o en 1. Pero en realidad no pueden desconectar, como vamos a ver más adelante, los 5 puntos del Turi, no lo pueden desconectar. No lo pueden desconectar, ¿por qué? Porque necesariamente están todos unidos como una cadenita, están todos unidos, sí o sí. Pero entonces, ¿qué hacen? Bueno, para no verse tan herejes, y dicen, no, nosotros somos calvinistas moderados. Están siendo hipócritas, porque en realidad ellos mismos practican y enseñan los 5 puntos del Turi. Mientras que hay otros que son calvinistas ya de 5 puntos, o los hipercalvinistas, como se hace llamar, que ellos saben que están enseñando herejía, y lo mismo, ya aseguran más honestamente que ellos sí enseñan todo eso, ¿sí? Continúa diciendo este escrito: está bien creer en una doctrina porque es popular y enseñada por nombres reconocidos. Pregunta: ¿ustedes creen que porque veamos nombres bastante reconocidos que enseñan cierta doctrina, podemos nosotros creer en eso? ¿Podemos confiar realmente porque, bueno, está un tal John MacArthur, John Piper, etcétera, etcétera, escribieron libros y qué sé yo, y decimos, bueno, si lo escribió esta persona, entonces debe ser sana doctrina? No, mi hermano querido, usted y yo tenemos que creer a la palabra escrita de Dios. Gloria a Dios por aquellos hermanos que escriben libros con sana doctrina, gloria a Dios, pero hay que chequearlo. Hay que verificar si realmente están sujetos a la palabra escrita de Dios y no se están desviando, ¿no? La respuesta sencilla es que no. El cristiano sabio siempre debe estar escudriñando las escrituras para ver si las cosas que leen, que él cree, son la verdad o no. Siempre debemos comparar cada doctrina o enseñanza con la palabra de Dios. Mi hermana Beatriz, búsqueme Hechos 17:11, mi hermana, y me lo puede leer, por favor. No sé si mi hermana Beatriz me escuchó, si tiene ahí a mano. Estoy buscando. Hechos 17:11. Amén, amén. Dice,
Estos judíos, que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Amén. Estudiaban día a día las escrituras, ¿no? Bueno, acá en la Reina Valera que tenemos nosotros dice que escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ese es el ejemplo que tenemos que tomar nosotros de quién, de los bereanos. ¿Y quién estaba predicando a los bereanos? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo era quien estaba predicando y sin embargo los bereanos, vamos a ver si lo que dice este apóstol Pablo es verdad. E iban a las escrituras. Hoy hablaba con una hermana, justamente, ¿no? Con el tema este de que ayer tocamos nosotros. Ay, no sé qué hice acá, por favor. A ver un segundito, ahí está. Espero que no se haya cortado la transmisión. No. Hoy hablaba con una hermana justamente del tema que tocamos ayer, ¿se acuerdan? Cuando estábamos hablando del tema del matrimonio y todas estas cosas, ¿no? Y decíamos, ¿cuántas personas, cuántas hermanas y hermanos se pudieron haber, hubieran podido evitar, ¿no? Tanto dolor de cabeza, tanto año de sufrimiento con un matrimonio fracasado, con solamente haber leído un poquito más abajo la Biblia, de 1 Corintios capítulo 7, ¿no? Con solamente haber leído y comprendido lo que la Biblia enseñaba. Se hubieran ahorrado, pero años de sufrimiento, años de tormento, de maltrato, de humillación. Pero ¿por qué no lo hicieron? Porque no practicaron lo que practicaban los bereanos. Escudriñar las escrituras todos los días. Esto que estoy leyendo yo, lo que está diciendo el pastor Putney, hay que chequearlo. Suena bonito, suena todo, bueno, ok. Veamos si realmente es como el pastor Putney está enseñando o como el hermano César está replicando, ¿entienden? Todo hay que chequear, hermano. No porque esté tal pastor o tal autor, tal escritor, no, palabra santa. Nos quedamos quietos. Tiene que ser mucho realmente que usted conozca a esa persona para asegurar si es un hermano de sana doctrina. Y aún así, hermano querido, sigamos esta sugerencia que hacían lo de Tesalónica, lo de Berea, que eran más nobles que lo de Tesalónica, escudriñando las escrituras día y noche. Entonces, continuando con el escrito, tenemos que comprender que por más que sean grandes personas o personajes conocidos en el mundo cristiano, como John MacArthur, John Piper, no sé cuánto más dije ahí, no, vamos a chequear con la Biblia, porque lamentablemente esos libros que fueron escritos, muchos de esos están enseñando la herejía calvinista. El calvinismo, también llamado la doctrina reformada, proclama estar basado completamente en la palabra de Dios. Los calvinistas dicen con ánimo que su lema es solo por las escrituras y que todo lo que creen vienen de la palabra de Dios. Bueno, en realidad todo el mundo decimos eso, ¿no? Todo el mundo decimos, no, yo enseño sana doctrina, yo enseño la palabra escrita de Dios. Incluso las organizaciones religiosas sectarias también te dicen lo mismo. ¿Y quién tiene la verdad? Ahí está lo que leyó la hermana Beatriz. Vamos a estudiar las escrituras día tras día, ¿no? Bueno, los calvinistas no son la excepción, ellos también dicen lo mismo. Aseguran que es palabra de Dios, aseguran que solamente son las escrituras. Pero cuando usted va a analizar las doctrinas de ellos, va a haber mucha filosofía metido ahí. ¿Entienden? Mucha filosofía. ¿Qué más dice esto? Pero la realidad es que nadie ha llegado a ser, presta atención a esto, nadie ha llegado a ser un calvinista por solo leer la Biblia. Los que creen en el calvinismo lo hacen por leer libros sobre el tema del calvinismo. Si la doctrina reformada es en realidad una doctrina bíblica, entonces debemos poder examinarla debajo de la luz de la Biblia y ver que todo está de acuerdo. El problema es que cuando hacemos este examen el calvinismo y la Biblia
no están de acuerdo. No pasa la prueba de la Biblia, no la pasa. Se frena, se trunca. ¿Por qué? Porque no es de sana doctrina. Y así como nosotros podemos pasar por ese tamiz, por esa lupa, si querés llamar, la doctrina bajo la luz de la Biblia, muchas de las doctrinas no pasan, hermanos queridos, no pasan. Muchas veces, cuando mostramos la contradicción del calvinismo con la Biblia, la respuesta de los calvinistas es que no podemos, y esto es una verdad, toda secta te dice esto, no podemos entender completamente estas verdades, o este es un misterio inentendible. Mentira, mentira del diablo, porque si bien hay algunas enseñanzas que para nosotros quizá está un poco oscura o no la podemos comprender, porque bueno, aún no han sido reveladas para nuestra vida, pero con el tiempo son reveladas a nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Cuando vos te confrontas justamente a estos calvinistas y a otros sectarios, ¿no?, con la Biblia, ellos te van a responder esto, no, lo que pasa es que te falta estudio. Lo que pasa es que vos todavía no comprendés todo esto. Lo que pasa es que en el hebreo, lo que pasa es que en el griego, lo que pasa, y te dan vuelta ahí. Pero las Biblias son claras. La palabra de Dios es clara y sencilla de entender. O también te van a decir, como dice acá, ¿no? Es un misterio inentendible. ¡Wow! Es como decir, solamente Dios ha revelado a alguno este misterio. A vos te falta todavía, por eso es que no entendés por completo toda esta doctrina. No, mi hermano, para nada. No nos dejemos engañar. La realidad es que esta no es una respuesta aceptable para defender una falsa doctrina. Si muestro a un cura católico que la Biblia dice que no debemos adorar a otros fuera de Dios y es pecado orar a María, no es aceptable cuando él dice la oración a María es un misterio. ¿Ven? Es una excusa. Te van a usar el misterio, pues no es un misterio. Todo esto es un misterio. Igual, cuando uno muestra al calvinista versículos que contradicen completamente la enseñanza del calvinismo, no es aceptable el clamor que es una verdad inentendible. Eso es filosofía. Claro, lo que pasa es que César no le da el cerebro para darse cuenta que lo que están enseñando es herejía. No lo entendés, César. Te falta años de estudio. Te falta un montón de conocimiento para poder alcanzar este conocimiento. No es que Dios no te lo reveló todavía a vos, pero a mí sí. Así que haceme caso a mí, lo que yo te digo. Manipulación, herejía. ¿No le parece un poquito medio gnóstico también eso? Medio gnosticismo, ¿no? ¿Qué más podemos decir acá? La Biblia no es un libro que no puede ser entendido. Sí hay cosas difíciles de entender, pero Dios desea que estudiemos la Biblia para entender sus profundidades. Clamando misterio no es una excusa. Clamando misterio no es una excusa aceptable para creer cosas que están en contra de la palabra de Dios. Muchos son calvinistas porque piensan que los cristianos deben ser armenios o calvinistas, es lo que te decía al comienzo. En su mente no hay otra opción doctrinal. Fuera de esto, ellos ven a los armenios y su enseñanza de que la salvación se pierde. Y correctamente disciernen que no es una sana doctrina. Pero el problema es que piensan que si no sos armenio, o sea, arminiano, debes ser calvinista. Como vamos a ver en este libro, esto es un error. Es lo que decíamos. ¿No, mi hermano? Cuando uno estudia un poquito más profundamente todo este tema de la teológico, va a encontrar que hay muchas otras posturas. Pero nosotros no tenemos que ir por posturas, por postulados. Nosotros tenemos que ir a ver qué dice la Biblia. Y eso es lo que el autor acá está animando, exhortándonos. Miren, hay algo que es curioso. La persona que se dedica a defender tanto una postura como la otra postura
se ha dedicado muchos años a estudiar los postulados y las reformas y los escritos de otra persona y ha dejado de lado la lectura bíblica. Se sabe unos versículos por acá, otros por allá, lo que esos postulados dan para que realmente justificar sus herejías. Pero, nosotros no debemos hacer eso, hermanos queridos. Nuestro espíritu, como hijo de Dios, como estudiante de la Biblia, debe de ser el de escudriñar. No quedarme con lo que me dijo tal persona, tal, por más que yo lo quiera. Ojo, no es desconfiar de la persona, es simplemente cuidar mi vida espiritual, para no ser contaminado, hermano querido. No ser contaminado. En cuanto a doctrinas fundamentales, no podemos permitirnos el lujo, si quiere decir, bueno, ellos piensan así y yo pienso asá. Que Dios juzgue, solamente oremos. No, mi hermano querido. ¿Qué más dice este escrito? Y ya abro micrófono para que opinemos y comentemos algo. Este libro examinará la doctrina reformada y la comparará con lo que Dios realmente enseña en su palabra, acerca de la soberanía de Dios, el libre albedrío y la elección de los salvos. Estudiaremos la historia del calvinismo y su fundador Juan Calvino. Esto no se pierde, hermano querido. Preste así para las orejas, las antenitas de vinil, párela bien porque acá se va a caer este famoso ídolo Calvino. Yo conocí algo, pero no así tan profundamente como esto. Trataré de presentar las doctrinas del calvinismo en una forma justa y como realmente creen los calvinistas. He leído mucho de los autores reformadores que son populares y no quiero representar mal su posición. Para ayudar en esto, veremos muchas citas directas de autores reformadores que son bien conocidos en la iglesia calvinista. También reconozco que hay varios tipos de la doctrina reformada. Obviamente es imposible tratar con cada diferencia entre los calvinistas. Por esta razón, hablaremos de los fundamentos del calvinismo en el cual la gran mayoría de los cristianos reformados están de acuerdo. Para empezar nuestro estudio, vamos a ver la historia de la doctrina reformada. Después de esto, examinaremos las filosofías que forman el fundamento del calvinismo. Por fin, estudiaremos los 5 puntos del calvinismo, uno por uno, y los compararemos con la palabra escrita de Dios. Qué tremendo va a ser este estudio, si Dios permite. Vamos a analizar cada uno de esos puntos con un buen maestro. Bueno, hermanos queridos, abran sus micrófonos, mi hermano Wilber, mi hermana Judimar, mi hermana Beatriz. Déjenme descansar la garganta un poquito para arrancar con esta historia del calvinismo. Y gracias a Dios que estoy grabando, así que va a quedar para que ustedes después lo chequeen una y otra vez. Mi hermano Wilber, abra su micrófono. Bueno, a ver, mire, usted ha planteado un tema sobre lo que es el calvinismo. Meditando y analizando, hermanos, amada hermana sierva, hermana Beatriz, nosotros tenemos un inicio en nuestra vida espiritual, eso es cierto. En primera instancia, siempre nos abocamos a creer lo que el hermano pastor decía. Pero los que hemos nacido de nuevo, como dice la Escritura, pasando por esos pasos sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Espíritu nos da a entender, hermanos, por eso. ¿Por qué, por ejemplo, yo he salido de la Pentecostal? Yo no conocía doctrina, solamente me di cuenta que el hermano pastor no
vivía lo que predicaba. Había abuso espiritual en todos los sentidos. Y para mí, sin leer ningún autor, ningún libro, no tenía doctrina, dentro de mí había una batalla. Lo que el hermano pastor está predicando no es cierto, porque aquí la escritura dice así, sin leer a ningún autor. ¿Eso qué me ayudó a discernir? El Espíritu Santo. ¿Tomé una decisión inmediata? No. Tuve que pasar como 8 meses a 1 año para tomar esa decisión desde el momento en que me di cuenta. Amados hermanos, miren, hablando de... Hay muchas corrientes doctrinales, se llama esto, hermanas, corrientes doctrinales. Arminianismo, calvinismo, hay mucho, luteranismo, hay mucho, hermanos, hay mucho. Y para sacar un concepto claro de lo que nuestro hermano en esta noche está explicando, nosotros tendríamos que leer, hermanos, primeramente la Biblia, desde Génesis hasta, hermanos, hasta el Apocalipsis, hermanos. Y según nosotros vamos leyendo, el Espíritu Santo nos va abriendo nuestro entendimiento. Pero el Espíritu nos lleva a una clave central de lo que es la Biblia, Cristo. El Mesías prometido en el Antiguo Pacto, el Mesías en su pleno, ¿cómo se puede decir? Cumplimiento en el Nuevo Pacto. Entonces, hermanos, yo me apropié, hermanos, ¿saben cómo yo llegué a salir de la Pentecostal? Hay 2 pasajes en Gálatas que hablan, dice, aquel que se quiere justificar por medio de la ley ha caído de la gracia de Dios, dice. Y hay otro más, no me acuerdo, hermano, pero está marcado en mi Biblia. Entonces, yo nací porque creí en este Dios hecho hombre, que con el tiempo y por medio de la vida espiritual que desempeñaba, lo fui conociendo, hermanos. Y yo hasta ahora lo conozco. Y lo sigo conociendo más todavía, tal vez a poca escala, pero yo sé quién es Cristo. Tengo una idea. Hermanos, para mí, hermanos, por ejemplo, cuando nuestro hermano presenta a los calvinistas, dice, hermanos, que ellos son una secta. Hermanos, miren, yo no estoy de acuerdo con el hermano, tácitamente. No soy calvinista. Hermanos, o se me puede tildar, porque doy esta mi opinión. A mí el Evangelio, hermanos, yo creo, hermana sierva, hermana Beatriz, me presenta a Cristo y a este crucificado. El Señor me dice en su palabra que si yo escucho el Evangelio, lo creo, entonces soy sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, 13, 14. Luego, hermanos, en el versículo, Efesios 2, en el versículo 10, dice que cuando eso ocurre, hermanos, dice que nosotros estamos llamados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Eso nos está dando a entender que tiene que cumplirse lo que dice, pues, 2 de Corintios 5, 17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, yo, hermana, yo no nací de nuevo sabiendo las doctrinas de Arminio o de Calvino. Hermanos, ¿no? Sí he escuchado, hermanos, por ejemplo, en la Pentecostal, los pentecostales a los bautistas, hermanos, que en su mayoría son calvinistas, cómo los odian, hermanos. Y a mí, hermanos, porque el pastor decía, o hablaba de una u otra manera por los hermanos bautistas, hasta yo sin saber, hermano, yo he empezado a odiar a los calvinistas sin saber ni quién eran los calvinistas, amados hermanos. ¿Me entiende? Para mí, hermanos, nosotros hemos creído lo que dice la Biblia. Ahora, ¿cómo somos salvos? Por medio de la fe. Perdón, por gracia, por medio de la fe,
en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Hermanos, para mí es eso. Hermano, mire, yo no puedo, mire hermanos, por ejemplo, en esa congregación donde yo nací, no los puedo decir herejes. El hermano en esta parte tiene razón. Hay hermanos como yo, perdónenme, tal vez hermano sea un poco arrogante de decir, dentro de esa iglesia pentecostal existían hermanos como yo que verdaderamente podían discernir la escritura. Y somos pocos los que hemos salido de ahí sabiendo la verdad. Entonces, ¿quiénes son los culpables? Aquellos que están enseñando la palabra distorsionada. Pero en la Biblia no nos habla de Calvino, no nos habla, hermanos, ni de Arminio, ni de ningún otro hombre. Si el hermano, por ejemplo, utiliza estos pasajes, hermanos, entonces, primeramente tendríamos que, hermanos, analizar toda la historia de la iglesia, hermano, desde la fundación, cuando los apóstoles murieron, qué es lo que pasó, pasando cada centuria hasta llegar a lo que es la Reforma, leer bien a todos esos hombres, tanto que hubo, hermano, así nos vamos a sacar un concepto claro. Pero creo, hermano, para edificar, no creo, hermano, que esto sinceramente nos puede edificar. Mire, yo le muestro tan solamente un pasaje del cual yo me agarré, porque el pastor de la Pentecostal odiaba no solamente a los que se llaman a los bautistas, sino a toda iglesia. Dice que nosotros éramos la única que iba a ascender al cielo. Mire, en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 2 dice el apóstol Pablo: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, a los apartados, ¿en quién? En Cristo Jesús. Estos hombres creyeron en ese Mesías, en ese Cristo Jesús que hace poco había muerto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados, dice, a ser santos. Ahora, ¿con quiénes? Con todos los que en cualquier lugar, aquí nos está dando a entender ahora en nuestro tiempo, en un pueblito, en la selva, en las metrópolis, en los 5 continentes, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de ¿quién? El nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hermanos, esto lo dice el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, miren, si yo me atrevo a decir que los calvinistas, hermanos, los de 5 puntos, hermanos, ¿no? Son, digamos, una secta, perdón, son, ¿cómo dijo usted, hermano? Perdón, son como una secta, ¿no? Bueno. Herejes, bueno, son herejes. Son herejes, dice hermano. Y yo, hermano, ¿sabe en qué posición yo me estuviera colocando, hermanos? Miren, yo me estuviera colocando en esta posición de Mateo 23, hermanos, de Mateo 23. Yo me estuviera colocando en esta posición. Nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo Mateo 22, en el 41, siempre ha tenido contendientes fariseos, y hermanos tienen que saber que los fariseos era esa secta de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo que cumplían a rajatabla, hermanos, toda la ley, hermanos, eran bien fariseos, ¿no? Y dice, hermanos, en la dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿ustedes qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos inmediatamente le dijeron: de David. El Señor les dice: muy bien, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Un pasaje de Salmo 110, versículo 1. Entonces, el Señor le sigue diciendo: pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ustedes dicen que el Cristo, el Mesías, es hijo de David. Pero, ¿cómo David le llama, dice en el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor? Nadie le podía responder palabra. Los fariseos quedaron knockout.
ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Al ver esa actitud de estos hombres tan orgullosos, hermanos, dijo el Señor en el 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo acá? Se ponen a enseñar lo que Moisés hizo de una manera correcta, el amigo de Dios, dice, en la cátedra, en la enseñanza que dio Moisés, hermana, dice, se sientan los escribas y los fariseos. Me voy a ir aquí, a este pasaje. El versículo 11 del mismo capítulo dice, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Yo lo aplico esto. Si tú tienes conocimiento que el Señor te ha dado y que ha obrado primeramente en vos, y tu temor es no solamente en la congregación, ni en estos programas, sino en lo que piensas, en lo que haces durante todo el día, dice, si vos eres así, dice, el que es mayor de vosotros, nosotros tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos enseñando. Dice, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Ahora dice el 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y por último dice, el 13, más en ese tiempo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque selláis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ese es un legalismo religioso, hermanos. Es un legalismo religioso eso. Yo esto lo estoy diciendo, hermanos, sin leer a ningún autor, hermanos. Yo lo estoy hablando con mi propia experiencia. Y si me equivoco, hermano, yo creo que mi Señor me va a perdonar, porque verdaderamente lo estoy haciendo de todo mi corazón. Yo no quiero ser piedra de tropiezo para ningún hermano. Yo tengo que enseñar lo que verdaderamente es, hermanos, digamos, los pasos, las doctrinas para lo que es, hermanos, la salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, miren, yo cierro esto con una palabra. Hablando de esto, de lo que es Arminio, de lo que es Calvino, este hermano pastor, que un día también, o muchas veces nuestro hermano César, compartió algunos pequeños pasajes, hermano, en el grupo. Este pastor español, Samuel Pérez Millos, hablando de esto, hermanos, yo le entendí a este hombre. Pues yo me centro en ese ejemplo que colocó cuando él dijo, hablando de lo que es el calvinismo y el arminianismo. Y este pastor tiene una posición, como para él, como yo, hermanos, y yo tengo ese mismo pensamiento, y él ¿cómo se puede decir? Y él me lo confirmó. ¿Por qué? Él también tiene ese pensamiento, hermanos. Él conoce a profundidad lo que es el calvinismo y lo que es el arminianismo. Hermanos, miren, él dijo, en una plaza, hermanos, esto es así sencillo de solucionar, dijo, en una plaza, en un parque, en una banca están sentados cuatro hombres que están de la calle, ¿no? Pobres, ¿sí? Y al frente hay otros 4 hombres también de la calle que están ahí. Llega un hombre, dice, con una charola, dice que este hombre se acerca, dice, al primer grupo de esos 4 y dice que les invita, por favor, sírvanse. Entonces, este hermano pastor Millos dice, esos son aquellos que se llaman, dicen, a los que los identifican como los calvinistas. El Señor a ellos dice que les está llamando. ¿Usted me entiende, hermano? Bueno, entonces los otros hombres, esos otros 4 hombres de la banca del frente dicen, ¿y para nosotros no hay? ¿Quieren? Muy bien, vengan. Había para los 8, solamente que el Señor dice, a los primeros 4 Él los llevó. Ahora a esos otros 4 preguntaron, ¿y para nosotros no hay nada? Sí, quieren comer sándwiches, muy bien, vengan, tomen, acá está. Y los otros fueron, todos comieron, dice hermano. Yo sinceramente di gracias a Dios que verdaderamente con ese sencillo ejemplo yo
ya no tengo, hermano, esa visión que yo tenía cuando estaba como un cristiano, hermanos, en la Pentecostal. Entonces, hermano, yo tengo que tener cuidado de cómo primeramente voy a enseñar a mis hermanos que están en sus primeros pasos. Hermanos, las doctrinas fundamentales para mí son otras, hermano. Hábleme de la Trinidad, hablaremos, hermanos, de la salvación por gracia, hablaremos, hermano, por ejemplo, la Escritura como una única fuente de fe y conducta. Eso podemos hablar, y las otras más, hermanos. Este es mi humilde, hermanos, intervención, hermanos, sin leer a ningún autor, sino con mi propia experiencia, hermanos. Y sabiendo que yo en este tiempo, hermanos, yo tengo hermanos pentecostales, presbiterianos, metodistas, libres, tengo. Porque cuando yo converso con ellos, hermanos, creen en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Que tal vez en su congregación se manejarán de diferente forma, tal vez cantarán, saltarán, bailarán o tendrán un órgano, no sé, tal vez la mesa del Señor, ellos tal vez lo hacen una vez al mes o una vez al año o semanalmente, no sé. Eso para mí no importa, sino tan solamente que ellos han creído como yo en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Nada más, hermano. Bueno, muchas gracias, mi hermano Wilber, por esa intervención. Pero bueno, ahora me toca a mí de este lado, antes de darle lugar al hermano. Te quiero aclarar, hermanito querido, no sé si vos escuchaste. Hermano, perdone, sería un poquito más, más correcto que les deje participar primeramente a las hermanas, hermano. Sí, pero para que no se corte la idea, hermano querido, yo te dejé hablar, ahora déjame por favor, porque vos hablaste de mi persona, y eso no es correcto, ¿entendés? Eso no es correcto porque yo no estoy hablando de tu persona en cuanto a la enseñanza. Y por ejemplo, el decir, bueno, que prácticamente estoy totalmente equivocado, el dar ejemplo de los fariseos, eso prácticamente me lo está diciendo a mí, o sea, no hace falta ser muy inteligente en esto. Ojo, yo no me estoy ofendiendo, nada con vos tenés tu postura, tenés tu manera de pensar, ok, se respeta. Pero cuando vos intentes hacer la intervención, procura derrumbar los argumentos que estoy presentando, no mi posición, no al César, ¿entendés? César no es nada para esta cosa. La Biblia, hermanos y hermanas, nos autoriza a que hagamos lo que es la apologética de la fe, que vamos nosotros a contender ardientemente contra las enseñanzas heréticas. Por ejemplo, hermano Wilber hizo mención de tantas doctrinas fundamentales, entre ellas la salvación, la soteriología. Y justamente el calvinismo ataca la salvación. Ataca la salvación. Entonces es una doctrina fundamental. Entonces, si ellos atacan la salvación, es lógico que un hijo de Dios tiene que defender la postura. Miren, un solo texto bíblico para que sepan ustedes cómo Dios nos da a nosotros la autorización de hacer la apologética de la fe. Miren lo que dice, ¿no? Judas 3, grábelo de memoria, Judas 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de la común salvación, ahí está, él iba a hablar de la salvación de soteriología, pero dice así: me ha sido necesaria escribiros, amonestándoos a que contendáis ardientemente por la fe que una vez para siempre ha sido dada a los santos. Pero ¿qué pasó, Judas? ¿Por qué no estás tranquilo y querés contender ardientemente por la fe? Bueno, el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde el antiguo habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten la gracia, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si uno encuentra personajes como Juan Calvino,
que es un hereje por todo lo que vamos a leer ahora, entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que denunciar estas herejías que enseñan ellos. Ahora, siempre he hecho esta aclaración, yo no sé si esta es la parte que el hermano Wilber no lo quiere entender o no lo quiere aceptar. Siempre he dicho yo que en estos lugares hay hermanos, hay pueblo del Señor. Yo no estoy atacando a los calvinistas, así con ese título. Estoy atacando y denunciando, como muchos otros hermanos lo hacen, a las doctrinas calvinistas. Por algo he leído ese prólogo que justamente hablaba ahí el hermano Dr. Putney, de que él está atacando a las doctrinas. Y ese es el pensamiento de toda persona que defendemos justamente este postulado. Ahora, si alguno, bueno, no ha tenido doctrina, no le interesó quizá escudriñar más allá, no por eso vamos a prohibir a otro hermano que si le interesa escudriñar e ir más allá de solamente quizás una buena lectura bíblica, gracias a Dios por eso, sí, pero también existe también otras herramientas en las cuales a nosotros nos va a enriquecer el estudio. Por ejemplo, estuvo muy mal decir, yo no sé en qué esto nos va a edificar. Eso, por ejemplo, eso no se puede hacer, decirlo de esa forma. Va a haber edificación, ya están siendo edificados, hermano, aunque rechacen todo esto. Hay herejes. Yo voy, por ejemplo, y voy a dar nombre de alguno, pero no me acuerdo de todo, voy a ir, por ejemplo, en contra de Paul Washer. Paul Washer es un hereje calvinista de 5 puntos, como era también John MacArthur. También tenemos otro hereje, también como por ejemplo a Núñez, y otro como a Schuher. Todos esos son personajes que son tremendos en cuanto a esta enseñanza herética. Pero yo no dije voy contra la congregación. Eso por favor quede claro, hermano querido. En cuanto hacemos nosotros un ejemplo, bueno, porque los fariseos hacían esto, perdón, un legalista, ¿qué es un legalista? ¿Un legalista es acaso que está denunciando las herejías, como el gnosticismo, como el calvinismo, como el arminianismo? Un legalista defiende la ley. Por eso es legalista, porque defiende la ley. Y yo no defiendo la ley. Yo no defiendo la ley. Al contrario, creo yo que ustedes han escuchado muchas veces decir eso. Entonces, está bien, se acepta que, bueno, el hermano Wilber tenga otra postura. En la próxima intervención, mi hermano ataque el postulado que estoy presentando. En realidad lo presenta el hermano Peter, no yo estoy leyendo prácticamente y estoy apoyando lo que dice eso. Pero no diga, mi hermanito querido, ¿es César esto? O tratando de tirar como indirecta para hacerme... eso se le llama en los recursos... Ay, no me acuerdo la palabra, ahora se me fue. Bueno, pero eso es una falacia, el ad hominem. El ad hominem es justamente ir contra la persona, pero no ir contra lo que está diciendo el autor acá, ¿entendés? Entonces, no corresponde esa parte, mi hermano. Yo te comprendo, yo te comprendo porque hemos hablado nosotros en privado en cuanto a este tema y yo sé bien cuál es tu postura en esto, ¿viste? Y te la respeto, no la acepto, pero te la respeto, ¿entendés? Pero no es para que vos me digas estas cosas así, que no es edificante todo esto, que esto no es importante, porque ahí, por ejemplo, si yo tengo que decirte, no, Wilber, está equivocado, esto es importante, porque acá vamos a ver nosotros cómo este hereje de Calvino ha ensuciado el cristianismo y lamentablemente ha metido doctrinas que han arruinado la vida de muchas personas. Y hay libros escritos como estos de John MacArthur, John Piper, todo eso, que son heréticos. ¿Pero por qué? Porque atacan la salvación. Qué difícil es de entender eso. Atacan la salvación. Donde en la Biblia dice que Dios solamente tiene personas condenadas para el infierno y personas que están predestinadas para la salvación. Por eso, David Hunt, cuando escribe su libro, ¿qué amor es este? Solamente Juan 3:16 nos dice a nosotros, de tal manera amó Dios al mundo. No dice ha amado a los escogidos, pero los calvinistas heréticos ahí utilizan, de tal manera amó Dios al mundo, pero dicen, pero es el mundo escogido por Dios. Filosofía, le agregan. ¿Cómo no entonces yo voy a permitir que estos herejes hagan esa
tergiversación de los textos bíblicos. No, la salvación está provista para todo. Y estos atacan la salvación. Atacan y hacen ver a Dios como peor que el diablo. Ya van a ver, sigan con el estudio de esto. Deseen la oportunidad, hermano. Deseen la oportunidad de escuchar este escrito que está excelente. Excelente. Pero yo, hermano, Wilber, quiero que sepa que yo te amo en Cristo. No tengo nada contra vos. Yo sé que esto quizá causa un bache entre nosotros, pero está todo perfecto. Ahora sí, mi hermana, sierva de Jesucristo, queremos escucharte un poquitito. Bueno, buenas noches, hermano. Tengo un poco de ronquera, pero es triste y lamentable que nosotros como estudiantes de la Biblia que estamos naciendo en Cristo podamos ver este tipo de cosas dentro de los live, ¿verdad? Esto demuestra una división que se debe tratar internamente, ¿verdad? Se debe hablar internamente porque esto se presenta en muchas iglesias, ¿verdad? Hay muchas divisiones y es lamentablemente para nosotros. Yo aprecio mucho al hermano Wilber, también aprecio mucho al hermano César, ¿verdad? Y de verdad me gustaría con todo respeto que esto lo hicieran los dos internamente y que no tuviéramos acá dando este tipo de espectáculo, porque hay muchas personas que están por fuera y por dentro también escuchando a dos personas que son maestros y que predican la palabra, pues, y que dan estudios bíblicos y para mí se ve feo, de verdad que sí. Bueno, ¿qué puedo decir además de esto? Yo estuve participando en un grupo por WhatsApp hace muchos años, antes de conocer al hermano César, al hermano Wilber, a la hermana Beatriz y a otros también maestros que están por WhatsApp en la parte interna. Y pude también estudiar profundamente la Biblia así y me pude dar cuenta de muchas contradicciones, ¿verdad? En la parte del calvinismo. Tenía como 3 años, ¿verdad? Estudiando con ellos y son personas que dan prácticamente la doctrina dentro de los WhatsApp como para que nosotros los nuevos o los que no tengamos un conocimiento profundo podamos ser bien manipulados y podernos detrás de esa doctrina, ¿verdad? Entonces, pero acá en la oportunidad que me di de escuchar al hermano César en algunas oportunidades, me pude dar cuenta que el Espíritu Santo me llevaba a toda verdad y me hacía comprender más la palabra, ¿verdad? Y podía distinguir pues lo que en nosotros grupos se hablaba con respecto a esto y decían, no, esto está mal, hay fisura, ¿verdad? Ahí que no estaba de acuerdo y decía, bueno, me voy a ir de este grupo porque veía muchas predicaciones en el Facebook, con Núñez, con muchas personas, ¿verdad? Y siempre le contradecían y lo atacaban y le decían que los 5 puntos de Juan Calvino, que esto, que para allá y para acá. Y me estaba prácticamente volviendo loca, porque sí, porque está el pentecostalismo, está esto, está aquello, pero entonces escuchando también a otro hermano que estaba dentro de creo el hermano Tumiri también, donde él también afirma que él era calvinista, ¿verdad? Y se tuvo que vaciar completamente de predicaciones o de enseñanza preconcebidas, ¿verdad? Y por poder estudiar la Biblia palabra por palabra, como lo dijo el hermano Wilber, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y él pudo darse cuenta de muchas cosas que el calvinismo estaba en contra de la palabra, en contra de la salvación, que es un punto muy importante para cada uno de nosotros. Yulimar, disculpa que te corte, permíteme un segundito. Hermano Wilber, ¿puede apagar su micrófono? Porque yo de acá no lo puedo apagar. Hágame el favor porque hay mucho retorno, ¿yo? A ver si es tan amable. Ahí está, muchas gracias. Siga, mi hermana. ¿Estaba apagado, hermano? No estaba apagado porque había mucho retorno. Siga, mi hermana querida.
Bueno, y sí, hermano, pude darme cuenta, ¿verdad?, por medio de las escrituras, profundizándola, detallándola, ¿verdad? Pude darme cuenta de que el calvinismo atacaba la salvación, y con ese punto que es importante para cada uno de los creyentes, porque aquí estamos por la salvación, ¿verdad?, de diferentes, o sea, hay muchas personas que están en diferentes posturas o diferentes opiniones, ideologías, ¿verdad? Entonces atacan directamente a los hermanos, atacan y prácticamente hacen divisiones. De verdad que es triste y lamentable. Jamás me imaginé que esto pudiera suceder aquí, porque conozco al hermano Wirbe y lo aprecio, y usted también, hermano César, y yo pienso que está mal para mí, de verdad. No estoy de acuerdo con lo que hizo el hermano Wilber, y de verdad es lamentable. Pero bueno, seguimos siendo hermanos en Cristo, seguimos estudiando la palabra de Dios, y seguimos aquí luchando, ¿verdad? Y defendiendo la palabra de Dios. Amén, amén, mi hermano querido. Mi hermana Beatriz, ¿quiere hacer algún comentario, algo con respecto a lo que estamos? Ya dejemos un poquito de lado todo esto así, si no, nos busquemos al estudio, ¿dale? ¿Te parece, mi hermana? Dios le bendiga, hermano. Sí, sigamos con el estudio, si me hace el favor. Muchas gracias. Amén, amén. Bien, entonces, vamos a hacer ahora, únicamente, porque bueno, se nos fue el tiempo, pero vamos a hacer una breve introducción de lo que va a ser justamente la historia del calvinismo. Y acá ustedes van a dar cuenta por qué, lamentablemente, este tipo de doctrina es tan dañina para la iglesia cristiana. Y esto, como decía la hermana, no solamente somos uno o dos, hay muchos hermanos que estudiando la Biblia nos damos cuenta de esto. Permíteme dar la vuelta a la cámara, breve introducción, dice así, ¿no? La historia del calvinismo. Antes de examinar las doctrinas del calvinismo, debemos entender la historia de esta doctrina y por dónde vino. Aunque las ideas del calvinismo fueron formadas de un sistema religioso por Juan Calvino, él no fue el primero en enseñarlas. El calvinismo realmente viene de una antigua filosofía pagana. Anote eso. Viene de una antigua filosofía pagana. Esta filosofía se llama el fatalismo. Y como dije hace un momento, para esto hay documentos que comprueban la veracidad de lo que está diciendo. Recuerden, es una filosofía pagana que es conocida como el fatalismo, ¿sí? El fatalismo, el diccionario hispanoamericano de la misión define al fatalismo así: doctrina según la cual todo lo que pasa se debe a las determinaciones inevitables del hado o la fortuna, con lo cual los seres están encadenados por una ley ineludible sin que exista en ninguno la libertad ni el libre albedrío. Ahí está. Y esto, no me van a dejar mentir, esto es justamente lo que ellos predican. No hay libre albedrío. Por eso todo es fatalismo, como dicen acá, que es una filosofía herética pagana. ¿Van comprendiendo las raíces de todo esto? Y eso de ahí es que vino también a sacar la enseñanza Calvino. Por eso ellos tienen justamente, no. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, por lo tanto no puede escoger ser salvo. ¿Por qué? Porque ya está predestinado, fatalismo, ya está predestinado a ser salvado o a perderse. Y eso es atacar la doctrina fundamental como la soteriología, que es la salvación. La filosofía del fatalismo ha existido en muchas religiones paganas a través de la historia del mundo. Uno de los primeros fatalistas eran personas de un grupo de budistas en India, alrededor del 500 años antes de Cristo. La idea básica del fatalismo es que todo es predeterminado. ¿Se dan cuenta?
¿Por qué es importante estudiar la historia? ¿Por qué es importante, como decía el hermano Wilber, hay que estudiar todo desde abajo? Bueno, lo estamos haciendo desde abajo. Lógicamente que no podemos ponernos a estudiar y leer todos los libros de Calvino, todos los libros de... No hace falta, no hace falta. Acá con este estudio, que gracias a Dios hay personas que ya lo han simplificado y ponen, como te digo yo, prueba, evidencia de que no están inventando, podemos estudiar tranquilamente. Entonces, la idea básica del fatalismo es que todo es predeterminado y no hay nada que nadie pueda hacer para cambiar su destino. Ahí está. ¿Por qué dicen los calvinistas de que, bueno, si Dios no te escogió para salvación, no puedes ser salvo? Por más que quieras ser salvo, no vas a ser salvo, porque Dios no te escogió, no estás predestinado para salvación. Es una herejía. El calvinismo niega la acusación de que el calvinismo es igual al fatalismo. Ahí está, ¿ves? Comienzan ellos a negar porque saben que es una herejía, pero tienen que ellos negar obligatoriamente, por decir que fatalismo no enseña que Dios es el que determina todo. Charles Ryder trata de escapar de esta acusación con el siguiente argumento. Detrás del secreto es un ser inteligente y amante. Perdón, detrás del decreto es un ser inteligente y amante. Detrás del fatalismo es solo casualidad ciega. Pero este argumento pierde el punto central. El calvinismo y el fatalismo en realidad enseña que las mismas cosas, que no hay, la misma cosa, que no hay el libre albedrío y que todo es predeterminado. Enseña exactamente lo mismo que la filosofía pagana de hace 500 años, de allá del budismo de la India. El fin del calvinismo y el fatalismo es el mismo error. El pensamiento de que nadie puede cambiar nada de lo que pasará. El calvinismo es nada más que la filosofía pagana y el fatalismo con un rostro cristiano. Como decimos, simplemente está con un envoltorio cristiano, pero es la herejía de hace 500 años antes de Cristo. La influencia de Agustín, años 354, 430 después de Cristo. Esto es historia. Por leer la escritura de Juan Calvino, leemos bastante acerca de Agustín y sus doctrinas. Agustín fue el teólogo principal de la formación de la doctrina de la Iglesia Católica. Vaya usted anotando, vaya viendo cómo se van uniendo los cordones, los hilos, ¿no? En esta historia, en esta trama. Ya vemos nosotros filosofía pagana, una práctica que estaba 500 años antes de Cristo. Vemos nosotros que esto viene de la historia directamente de la doctrina de la Iglesia Católica, un padre de la Iglesia Católica, como era Agustín, ¿no? La historia del cristianismo dice acerca de este hombre. Durante toda la Edad Media, ningún teólogo fue más citado que el Agustín. Y por tanto, a la postre se convirtió en uno de los grandes doctores de la Iglesia Católica Romana. En sus libros, Juan Calvino alaba mucho el nombre de Agustín y fue un gran admirador de él. David Hunt escribió acerca de la influencia de Agustín en la doctrina de Calvino. Calvino simplemente refleja los dogmas que absorbió como un devoto católico romano durante los primeros 24 años de su vida, y especialmente a través de los escritos de Agustín, el más grande de todos los católicos. Esto está totalmente chequeado. Acá les voy a mostrar para los que después van a ver en el Facebook. Acá está la fuente, ¿ven? Es Justo L. González, Historia del Cristianismo, tomo 1, volumen 1, Miami, editorial Unilateral 2003, página 229. Ahí están los datos. Esto está chequeado. ¿Qué más? La idea del calvinismo realmente vienen de Agustín, antes de que fueran predicadas por Juan Calvino.
Para ayudarme a escribir este libro, pedí una recomendación del libro del tema del calvinismo, de una iglesia bautista reformada. Presta atención a esto, ¿no? Bautista reformada. Tremendo, la verdad. Porque después vamos a ver la historia que los primeros anabautistas fueron perseguidos por Juan Calvino. Una contradicción total. Ahora hay bautista reformado. Bien, un poquito más. Fui sorprendido cuando vi el primer libro en la lista que me recomendaron. Fue un libro escrito por Agustín, el padre de la doctrina católica. Es el primer libro que te presentan justamente para que comprenda el calvinismo. Un libro de un hereje católico. ¿No es extraño? Es difícil enfatizar demasiado en el daño doctrinal que Agustín, el más grande de los católicos, ha hecho a la Iglesia. Las doctrinas del calvinismo fueron primeras hechas populares por alguien que fue un gran hereje. ¿Es mi hermano Agustín? No, un gran hereje. Juan Calvino, 1509-1564. Juan Calvino nació en Francia el 10 de julio en el año 1509 después de Cristo, en una familia católica. Cuando él tenía solo 12 años, empezó a trabajar para la Iglesia Católica. Permaneció trabajando en ella por 13 años. Calvino atendió varias universidades y en el año 1534 empezó a seguir las ideas de Martín Lutero y la fe protestante. En 1536, él publicó su libro famoso Instituto de la Religión Cristiana, donde escribió acerca de sus ideas religiosas. Poco tiempo después, Calvino llegó a Ginebra y Suiza y fue ordenado un ministro. Juan Calvino siguió muchas de las enseñanzas de Martín Lutero, pero la realidad es que su fe católica influyó su doctrina por el resto de su vida. Juan Calvino creía y enseñaba el bautismo de infante. Ahí están las prácticas católicas, las seguía haciendo. Juan Calvino enseñaba el bautismo de infante. Y escucha esto, la regeneración bautismal. Muy solo Jesús, ¿no? Que creen justamente que el bautismo salva. Eso es lo que también enseñaba él. Que en definitiva también es herejía católica. Y el esforzar la doctrina, mira vos, y el esforzar la doctrina con la espada. Que después en la historia demuestra cómo Juan Calvino hizo bastante masacre, sobre todo con los anabautistas. Bien, muchos de estos errores vienen de su trasfondo católico. Después de apartarse de la Iglesia Católica, Juan Calvino adoptó muchas herejías de ellas y la aplicó a la nueva iglesia. ¿Ves por qué uno dice que es un hereje? Aplicó herejía. Adoptó mucha herejía de ella y la aplicó a la nueva iglesia calvinista que él fundó. Por ejemplo, él habló de la iglesia calvinista como la verdadera iglesia católica. Mirá vos, ¿no? Según Calvino, la salvación no podía ser alcanzada sin la iglesia calvinista, que eso es sectario. Decir, mi iglesia salva y no otra, eso es sectario. ¿Entienden? Pero decir, las doctrinas que hacen en ese lugar son heréticas, eso no es sectario. Eso es denunciar lo que dice ahí en Judas 3, denunciar las herejías, contender ardientemente. Pero si ustedes me escuchan a mí decir, yo tengo la verdad, y si ustedes no me creen a mí, ustedes tienen que abrir así de grande los ojos, porque eso es el sectario. O decir, mi iglesia es la que defiende, eso es el sectario. Pero acá estamos denunciando las doctrinas heréticas de este personaje. Dice así, ¿no? Según Calvino, la salvación no podía ser alcanzada sin la iglesia calvinista. En sus institutos, él escribió de la iglesia calvinista: creo en la Santa Iglesia Católica, la iglesia calvinista, donde fluye perpetuamente remisión de pecados y restauración completa de la vida eterna. ¿No les parece muy parecido a lo que dicen los católicos? Donde dicen, sin la Santa Iglesia Madre no hay salvación. Es lo mismo.
Aunque Calvino enseñó y escribió mucho acerca de las doctrinas de la Biblia, él nunca dio testimonio de haber nacido otra vez en Cristo. ¿Qué? ¿Es mi hermano Calvino? No, es un hereje. Él nunca dio testimonio de haber nacido otra vez por fe en Cristo. En lugar de esto, él escribió de su creencia que fue salvo en su bautismo. Ahí está. Herejía. Calvino claramente enseña que el bautismo es para la salvación, el cual es una falsa doctrina. En su libro Institutos, él dijo, a este respecto, hemos de saber que en cualquier tiempo en que seamos bautizados, somos lavados y purificados de una vez para toda la vida. Por tanto, ¿cuántas veces hubiéremos caído? Debemos refrescar de nuevo la memoria del bautismo, y con este recuerdo se ha de armar el alma para asegurar el perdón de sus pecados. Doctrina católica, incluso hasta solo Jesús, vemos acá nosotros, ¿no? La Biblia enseña que la salvación pasa en el momento de fe, no en el bautismo, según Efesios 1:13. Es un error grave enseñar la regeneración bautismal. Juan Calvino también enseñó y practicó el bautismo de los infantes. En su libro discutió que el bautismo de los infantes fue justificado porque los judíos circuncidaron sus infantes. Calvino escribió, si es razonable llevar los niños a Cristo, ¿por qué no será también admitirlo al bautismo, que es la señal exterior, mediante el cual Jesucristo nos declara la comunión y sociedad que con Él tenemos? Tremendo. Presten atención, y con esta parte voy cerrando y vamos a abrir los micrófonos para que hagamos comentarios y nos vamos despidiendo, ¿sí? Su odio por lo que no bautizaron infantes. Juan Calvino no solo creyó en la salvación por el bautismo y el bautismo de los infantes, él odiaba a los cristianos que oponían esta herejía, mayormente a los anabautistas, que eran los primeros bautistas. Qué contradictorio que hoy muchas iglesias bautistas, no todas, algunas, muchas son reformadas calvinistas, no todas. Por ejemplo, nuestro hermano pastor Jonathan de Córdoba, del Perú, él, yo creo que él es bautista, si no me equivoco, y él no es reformado, no es calvinista. Él odiaba a los cristianos que oponían esta herejía, mayormente a los anabautistas. Es por esta razón que los anabautistas fueron perseguidos con furor por Calvinos y los calvinistas. Pregunta hermano querido, ¿será que un hijo de Dios, ¿no? Porque esté un poquito equivocado en alguna cosa, va a perseguir con furor a los cristianos? ¿O no será que Satanás persigue a los cristianos con furor? ¿Entiende, hermano querido? Es tremendo esta parte. Los anabautistas son los padres de la iglesia bautista de hoy en día. El nombre anabautista significa los que bautizan otra vez. Su nombre fue dado por los católicos y protestantes como una burla, porque ellos bautizaron creyentes después de ser salvos, aun si habían sido bautizados cuando eran infantes. Los anabautistas negaron el bautismo de infante y enseñaron que solo los que habían creído en Cristo deben ser bautizados. Los anabautistas tampoco creían que el bautismo salva, sino que es un símbolo de la fe. Y vamos a dejar por ahí, me queda la parte de confrontar el calvinismo. Si Dios permite, vamos a continuar con esto, pero la próxima semana con este estudio. Así que yo quisiera, hermanos queridos, primero me voy a despedir de Facebook. Muchas gracias por haber estado acá, por seguir estos estudios. Que el Señor me los bendiga.